Muy buenas tardes, estudiantes de Morfofisiología 1. Hoy vamos a empezar con una clase muy importante que es el sistema musculoesquelético. Una vez paseado ya por lo que son o lo que es tejido muscular y donde recordemos que definimos al tejido muscular como un órgano compuesto eh, por varios tipos de músculos. Entre ellos tenemos el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el liso. Y habíamos hablado que es un especializado, que es un tejido especializado para la contracción a fin de llevar a cabo movimientos voluntarios o involuntarios de parte del cuerpo y representando un 80% a 40% del peso corporal total del cuerpo. El tejido muscular estabiliza la posición del cuerpo, regula el volumen de los órganos, genera calor e impulsa líquidos de secreciones glandulares y alimentos a través de diversos aparatos corporales. El tejido muscular habíamos dicho que es el responsable de todos los movimientos del cuerpo y que estaba formado por células alargadas, que son los filamentos citoplasmáticos, y fibras musculares compuestos por actina y miosina, dos proteínas que son las responsables de la contracción del músculo. Y que tenía su origen embrionario en el mesodermo. Recuerden que la diferencia es que tiene un alargamiento gradual con síntesis simultánea de proteínas de actinas y miosinas, y que el cuerpo estaba constituido por unos 650 a 800 músculos, según los autores de libros o de libros de anatomía, morfofisiología, etc. Hablamos también que las funciones de los músculos eran contracción y relajación al mover las partes del cuerpo y generar el movimiento del cuerpo motriz al caminar, al correr o aplicar fuerzas para cualquier operación mecánica. También clasificamos los músculos en músculos estriadoesqueléticos, los músculos cardíacos o miocardios, en el caso del músculo cardíaco, y la musculatura lisa. Habíamos hablado también de que el músculo esquelético, estriadoesquelético, que es el que es responsable de mover los huesos que forman las estructuras óseas del cuerpo, que funcionan principalmente de manera voluntaria, es posible regularlos por medios de neuronas. O sea, la transmisión voluntaria se hace a través de las conexiones sinápticas de neuronas. Y se denominarán estriados porque las proteínas que lo integran forman bandas oscuras y claras alternas que dan la apariencia de estrías, ¿ok? Luego hablamos del músculo cardíaco o miocárdico, que solo se encuentra en el corazón, y su movimiento es involuntario, que significa que no estamos conscientes de su movimiento, sino que está regulado por el sistema nervioso, en este caso neuronas. Y por último habíamos hablado del músculo liso, que forma parte de las paredes de órganos internos y huecos, por ejemplo los vasos sanguíneos, las vías respiratorias, las vísceras del digestivo, del abdomen, etc. Y su movimiento es involuntario, ya sea que está regulado también por el sistema nervioso central a través de neuronas. Y hablamos de sus células, hablamos de los número de núcleos, cómo era el citoplasma, etcétera, etcétera, que las células musculares son tan peculiares que han recibido nombres especiales y sus componentes, la membrana denominada sarcolema, que su citoplasma es llamado sarcoplasma, que su retículo endoplásmico es el retículo sarcoplasmático y que sus mitocondrias son las sarcosomas, ¿ok? Todo eso pertenece al tema de músculo, de tejido muscular. Y que las funciones del tejido muscular era la contracción sostenida a la alteración con la relajación, alternadas con relajación del músculo, que hace posible que el tejido desempeñe 5 funciones claves, que son producir movimientos corporales a través de la actividad de todo el cuerpo, desde que la función integrada
a esos huesos, articulaciones y músculos, que es lo que conforma el sistema que vamos a ver hoy, que es el músculo esquelético. O sea, ¿ok? Además de otras funciones del tejido muscular, que es estabilizar la postura, regular el volumen de los órganos, o sea, la contracción sostenida de esas bandas anulares del músculo liso llamado esfínteres, que evitan que el contenido de vísceras huecas salgan a ellos. Ejemplo, el esfínter anal o el esfínter de la uretra, que regula la emisión de heces y de orina, que también son encargados de movimientos de sustancias en el cuerpo como las hormonas, ¿ok? Tejido muscular que rodea las glándulas para expulsar su contenido, y la producción de calor, que es muy importante de la musculatura. El tejido muscular entonces genera calor, que en gran medida se utiliza para mantener la temperatura corporal normal. Lo que no hablamos y que vamos a hablar hoy es de la fisiología de la contracción muscular, cómo se contraen los músculos, que es muy importante y que se nos pasó por alto en los temas anteriores. Recuerden que esos músculos están conformados en su citoplasma por las miofibrillas, que son filamentos delgados y gruesos, y los gruesos o bandas es la miosina, y los delgados son las bandas 1, o que son bandas de actina, y que están compuestos con un control neurológico a través de la tropomiosina y la troponina. La contracción se produce a través de la inervación del sistema nervioso central, habíamos hablado ya eso, por la motoneurona, que es la que se encarga de los movimientos motores del cuerpo y que lleva la información al sistema nervioso central, al músculo, la lleva al sistema nervioso central para que sea procesada, para que a través de su respuesta, entonces con la inervación del músculo, dé una respuesta después del procesamiento del sistema nervioso central. Esta motoneurona se ubica en el asta anterior de la médula espinal, ¿okay? La motoneurona que inerva a esas musculaturas para que se contraigan y relajen según la necesidad voluntaria e involuntaria que manda el sistema nervioso central, entonces se encuentra ubicada en el asta anterior de la médula espinal. Las motoneuronas son de tres tipos. Tenemos motoneuronas alfa, motoneuronas beta y motoneuronas gamma. La unidad motora, que es el conjunto de fibras musculares inervadas por una misma motoneurona, o sea, que una motoneurona inerva unas 80 o 100 fibras motoras a través de una sinapsis neuromuscular. Recuerda la sinapsis neuromuscular, que le dije que el sistema nervioso también inerva el músculo y forman la placa motora o sinapsis neuromuscular. Además, el metabolismo del tejido muscular, que son los cambios conformacionales en el metabolismo del músculo, a través del cual un proceso bioquímico condiciona un movimiento macroscópico, que es la contracción muscular, a través del aumento de la concentración de calcio, o sea que el calcio en el medio intra o extracelular es quien regula la contracción muscular, y se produce la hidrólisis de ATP, que se usa como combustible. Recuerden que el ATP es la molécula de energía, el combustible del cuerpo. El golpe de potencia es el cambio de conformación de la cabeza S1 al momento de liberación del adenosín difosfato o ADP, que también lo vimos, que es el adenosín difosfato, que recuerdan cuando vimos la clase de nucleótidos. Ese es en cuanto a la contracción. Primero vamos a tener la relajación muscular, relajación muscular, que ocurre cuando el calcio que está en el sarcoplasma o en el citoplasma de esa fibra muscular, debido a su secuestro por una enzima que regula el paso del calcio, que es la calcio-ATPasa, y forma el complejo calcio-ATPasa con el TPC, que pierde su calcio, y la troponina, por medio de su interacción con la tropomiosina, inhibe la interacción adicional con la actina del músculo. Ese calcio-ATPasa, que es la enzima que regula el paso del calcio en estos músculos, dentro del retículo sarcoplásmico, deja de mantener baja la concentración de calcio y se promueve la interacción
de los dos filamentos que están en el citoplasma de la célula proteicos, que son la miosina y la actina. Y el desprendimiento de las cabezas de miosina o de las partes de miosina depende de la regulación del adenosín trifosfato, el ATP, recuerden la molécula de energía, desde la actina, y que ocurre luego la rigidez o relajación, mejor dicho, del músculo. Luego empieza el proceso de contracción, y ese proceso de contracción primero empieza por una descarga de la motoneurona que está en el asta anterior de la médula, recuerden, para la liberación de un neurotransmisor que en este caso es la acetilcolina. ¿A qué? ¿A dónde la libera? Hacia la placa terminal, donde llega la motoneurona a inervar al músculo motor, o sea, la sinapsis entre la motoneurona y el músculo. Se une ese neurotransmisor, que es la acetilcolina, a sus receptores existentes en la superficie del músculo, que es la acetilcolina o los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Luego hay una conductancia del sodio y el potasio, recuerden el medio intracelular de la célula, y entonces cuando hay esa interacción o conductancia entre el sodio y el potasio, aumenta en la membrana de la placa terminal o de la placa motora, generando un potencial de placa terminal, o recuerden el potencial de acción que se genera con estos sinapsis y que dependen de la condensación de iones dentro o fuera de la célula. Luego, esa generación del potencial de acción en las fibras musculares se diseminan hacia adentro de la despolarización. Recuerden que la despolarización hablamos también que es el momento en que esa electricidad genera ese potencial de acción a lo largo de los túbulos T que conforman las fibrillas de músculo estriado esquelético. Esa liberación de calcio de los sistemas terminales del retículo sarcoplásmico y de difusión hacia el filamento grueso y delgado permiten que esa unión de calcio a la troponina descubre sitios de unión de la miosina y de la actina, formando los enlaces cruzados entre ellos dos, entre la actina y la miosina, y ahí el deslizamiento de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos, o sea, los filamentos de actina sobre los filamentos de oxina, y se produce entonces el acortamiento de esos músculos, que es la contracción. ¿Ve? Esa es la fisiopatología de la fisiología de la contracción. A diferencia de el momento de la relajación del músculo, que solamente posee 3 etapas. La primera etapa, que es cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico del músculo. Luego viene una segunda etapa, que es cuando se libera del calcio desde la troponina, y por último cesa la interacción entre la actina y la miosina, se relajan y se desactiva la contracción, produciéndose entonces relajación. ¿Ve? Esa es la fisiología de la contracción y la relajación. Esta fisiología puede estar impactada por patologías o anomalías de la contracción, y es cuando se produce la hipertrofia del músculo. Recuerden que yo les hablé cuando una persona va al gimnasio y de tantos ejercicios, ese músculo se hipertrofia, aumenta de tamaño, y entonces esa hipertrofia es el aumento del músculo por aumento del número de miofilamentos del sarcómeros, que aumenta el volumen de las fibras musculares y aumenta el músculo. También se puede producir otra anomalía de la contracción, que es totalmente lo contrario de la hipertrofia, que es la atrofia, que es la disminución de la masa total del músculo. El músculo se atrofia. Por ejemplo, una persona que no hace ejercicio, que es muy sedentaria, los músculos con el tiempo se tienden a atrofiar. Recuerden esa máxima que dice que todo lo que no se usa se atrofia. Bueno, algo parecido. Y otra anomalía de la contracción es la hiperplasia, parecida a la hipertrofia, pero es un aumento del número de fibras musculares. O sea que si usted le pregunta qué diferencia hay entre la hipertrofia y la hiperplasia de un músculo, es que la hiperplasia aumenta el número de fibras musculares, mientras que
la hipertrofia aumenta el número de miofilamentos. ¿Ok? Pregunta de examen. Entonces, para entrar en materia, vamos a empezar con lo que es el tema, ya este es el tema 32 de nuestra planificación, y son lo que es el sistema musculoesquelético. Aquí vemos en la primera lámina la definición del sistema musculoesquelético que nos dice que el sistema locomotor, llamado también sistema musculoesquelético, está constituida entonces por los huesos que forman el esqueleto, las articulaciones que relacionan los huesos entre sí y los músculos que se insertan en los huesos y mueven las articulaciones. Entonces, el sistema musculoesquelético está formado por huesos, articulaciones y músculos. Recordemos entonces, aquí en esta lámina está el sistema musculoesquelético, que está formado entonces por principalmente los músculos, los huesos y los tendones. Perdón, vamos a volver a la gráfica. Y los tendones. Además, esos huesos están unidos por ligamentos y entre ellos hay un cartílago. Entonces, el sistema musculoesquelético en sí está conformado por los músculos, los tendones, los huesos, los ligamentos y los cartílagos que se encargan, los ligamentos que se encargan de unir los huesos. Pero recordemos que el sistema musculoesquelético está compuesto entonces por el esqueleto o el esqueleto óseo, las articulaciones y los músculos. No se les olviden esto, que es pregunta de examen. Recordemos que el esqueleto se divide en un esqueleto axial que está compuesto por la cabeza, ¿okay?, la caja torácica y la columna vertebral. Y también tenemos un esqueleto apendicular que está conformado por las extremidades superiores e inferiores y por la pelvis. ¿Ok? Además, esos huesos se unen a través de la articulación y las articulaciones pueden ser de tres tipos: las diartrósicas, las anfiartrósicas y las sinartrósicas. Y ya ustedes saben que los músculos están compuestos por musculatura estriada o musculatura cardíaca y musculatura lisa. Entremos entonces en lo que son las articulaciones. Las articulaciones entonces son las uniones entre los huesos que hacen que el esqueleto sea flexible. Sin ellas el movimiento sería imposible y que permiten que nuestro cuerpo se mueva de muchas maneras. Podemos decir